Mi nombre es Eduardo García Santiago. Mi nombre es Alejandro Moreno Aguiñaga. Mi nombre es Jorge Díaz López. Mi nombre es José Trinidad Villaseñor López. Mi nombre es Miguel Ángel García Muñoz. Y bueno, estamos aquí realizando la primera práctica de laboratorio de circuitos de corriente alterna con el profesor Juan Carlos Olivares Galván. Y pues bueno, les vamos a presentar lo que es el equipo que vamos a utilizar. Hola, buenas tardes. Aquí a continuación les voy a explicar los aparatos que vamos a ocupar, que es el osciloscopio, las puntas del osciloscopio, que son estas, el juego de puntas que tengo alrededor del cuello, el multímetro digital y el adaptador de flotador, que son esta parte. Y eso sería el equipo que vamos. Mediremos las características del voltaje de fase. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero encenderemos la fuente de poder, ¿sí?, de corriente alterna. La fijaremos en 120 volts y la conectaremos en el osciloscopio para ver la forma de onda que obtenemos en la fuente de alimentación. Yo les voy a mostrar cómo se conecta la línea A. Si podemos observar, pues ajustaremos la fuente a 120 volts. Ahí está. Ya está ajustada a 120 volts. En el multímetro nos marca una diferencia de 122.4 volts. Esto quiere decir que la fuente no es precisa. En el osciloscopio podemos observar el periodo que nos marca de 6.7064. Esto va variando. Tenemos un valor pico de 352 volts y el osciloscopio nos marca un voltaje de 124 volts. Como podemos ver, tenemos diferentes valores tanto en la fuente, multímetro y el osciloscopio, dado que la fuente no es exacta. Aquí estamos midiendo la línea A con el neutro, y para medir esto conectamos la punta del osciloscopio a la fase y la tierra de la punta del osciloscopio lo conectaremos al neutro. Ahora demostraremos cómo tenemos conectado nuestro circuito al osciloscopio. La fuente trifásica está alimentada a través de los cables y obtenemos las ondas en el osciloscopio, el cual nos da un voltaje de 127 volts y no es el mismo que obtenemos en la fuente trifásica. Es más preciso y el multímetro, es más preciso el osciloscopio y el multímetro. También obtenemos un periodo y valor pico y RMS. En estos momentos vamos a tomar las lecturas de la fase B, ¿sí? Como podemos observar, tenemos conectado nuestro osciloscopio, ¿sí?, mediante nuestra punta atenuada, ¿sí? Variaremos el voltaje en la fuente hasta un valor aproximado de 120 volts. ¿Sí? Aproximadamente aquí tenemos 120 volts, ¿sí?, y lo observaremos en el osciloscopio, el valor pico que existe en nuestras lecturas del osciloscopio. Como podemos observar en nuestra fuente de alimentación tenemos aproximadamente 120 volts, ¿sí? Comparándolo con nuestro valor que obtenemos en la medición que tenemos en el multímetro, observamos que tenemos 123 volts, ¿sí? Existe una variación dependiendo de la calidad del medidor que estés ocupando, ¿sí? Vayámonos ahora a las lecturas en el osciloscopio, ¿sí? Como podemos observar,
en el osciloscopio nos están dando 125 volts de valor eficaz, ¿sí? Tenemos un periodo de 16.64 milisegundos, ¿sí? Y tenemos un valor pico a pico de 348 volts, ¿sí? Estos son los valores que estamos obteniendo al medir la fase B. A continuación presentamos la fase C, la cual ya pasamos, y vamos a establecer un voltaje de 120 volts. Ahí está establecido 120 volts en la fuente. En el multímetro tenemos un voltaje de 122.6 volts. Y en el osciloscopio tenemos un voltaje de 125, que es el RMS, el periodo que oscila de 16.68 milisegundos, y un pico de 348 volts. Esto es de la fase C, y estamos en el voltaje de la línea AN. A continuación presentaremos la segunda parte de la práctica. En esta parte vamos a ver cómo se comporta la fase A respecto a la fase B. La fase A, el comportamiento de la sinoidal la podemos ver en el osciloscopio. En ella podemos ver el comportamiento de desfasamiento de la fase A respecto a la fase B. El voltaje que usamos fue de 120 volts y el voltaje que nos da el multímetro es de 122. El voltaje entre la fase A y la fase B es de 213 volts. Bueno, aquí, como podemos observar, entre los dos multímetros tenemos valores diferentes de voltaje. Esto es porque al momento de que la fuente es una fuente trifásica que debe de estar equilibrada. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que la fuente, entre fases debe de haber un ángulo de desplazamiento de 120 grados entre fases. Y aquí en el osciloscopio podemos ver el desfasamiento de los dos canales que representan las líneas diferentes de la fuente, y observamos que de cresta a cresta tenemos una diferencia de tiempo de 5.50 milisegundos. Y esto es, con la fórmula, el voltaje de línea a línea es raíz de 3 por el valor máximo de la fuente, en este caso son 120. Nosotros vamos a multiplicar la raíz de 3 por 120 volts, que es un aproximado de 207 207.84 volts. Esto lo podemos verificar en el multímetro, que da aproximadamente 213.9 volts. Bueno, aquí en la pantalla de la fuente observamos que tenemos 208 volts entre la fase A y B, que fue la que medimos, A y B. Bueno, esto sería pues todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado el video, y esto fue respecto a la práctica número 1. Nos vemos en la próxima.